Aquella noche, la niebla se cernía sobre la calle de la amargura como un manto de oscuridad, y un susurro helado atravesó el aire, llevando consigo un mensaje escalofriante: no mires hacia arriba. Aquel aviso resonaba en la mente de Jeremías como un eco ominoso, mientras sus pasos resonaban en el silencio sepulcral de la calle. Jeremías, un joven curioso y escéptico, había sido atraído por las leyendas que rodeaban al ahorcado. Las historias hablaban de su lamento, de cómo su espíritu atormentado vagaba por la calle, buscando venganza. Sin embargo, lo que comenzó como una simple exploración pronto se tornó en una experiencia aterradora. A medida que avanzaba, la niebla se espesaba, como si una fuerza oscura intentara envolverlo y atraparlo. El aire era frío y una sensación de opresión se apoderaba de su pecho. Recordó las advertencias de su abuela: en la calle de la amargura, las sombras cobran vida y el pasado nunca se olvida. Pero su curiosidad superaba al miedo. De repente, un grito desgarrador rompió la calma, un sonido tan desgarrador que resonó en sus huesos. Jeremías se detuvo en seco. Era un animal herido. Sin embargo, cuando se asomó a una esquina oscura, sus ojos se encontraron con una figura espectral, suspendida en el aire, con una soga alrededor del cuello. Su rostro, una mueca de agonía eterna, lo miraba con ojos vacíos, llenos de dolor. La imagen lo paralizó y el tiempo pareció detenerse. En un instante, el aire se llenó de un hedor a descomposición y un frío intenso le atravesó el cuerpo. Jeremías sintió que sus piernas temblaban y su corazón latía con la fuerza de un tambor. «No lo mires», gritó una anciana, su voz temblorosa cargada de desesperación. «Él se alimenta de tu miedo». El corazón de Jeremías latía desbocado, y mientras se daba la vuelta, notó que las sombras a su alrededor se movían, danzando con una vida propia. Las miradas de los vecinos eran desesperadas, como si fueran marionetas atrapadas en un juego macabro. «Él quiere que lo veas», murmuró uno de ellos, los ojos desorbitados. «Quiere que sientas su dolor». La figura del ahorcado parecía cobrar vida, y un viento helado arrastró sus palabras como un lamento, llevándose consigo la esperanza. Jeremías se sintió arrastrado a la oscuridad, cada sombra danzando a su alrededor, un recordatorio de que el pasado siempre vuelve a atormentar. No podía escapar sin descubrir la verdad. La calle de la amargura había reclamado su atención, y el misterio de Elías lo atraía con fuerza. Con cada paso, una urgencia se apoderaba de él, y la idea de que el ahorcado no solo buscaba venganza, sino también redención, comenzó a formarse en su mente. Decidido a desentrañar la historia, Jeremías se adentró en la niebla, cada paso resonando con la inquietante certeza de que la oscuridad no solo lo acechaba, sino que también lo estaba observando. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos inquietantes. Jeremías se convirtió en un cazador de verdades, buscando a aquellos que habían sido parte del trágico destino de Elías. Cada encuentro lo llenaba de inquietud, y cada susurro que escuchaba lo acercaba más a la revelación. La atmósfera en la calle de la amargura era pesada, como si las sombras mismas se alimentaran de los secretos que guardaban los habitantes. Una noche, mientras interrogaba a un anciano tembloroso, éste reveló la historia oculta de Elías. Él no siempre fue un espectro. Su nombre era Elías, un buen hombre, pero la gente lo traicionó, dijo el anciano, su voz apenas un susurro. Acusado de brujería, su verdadero pecado fue desafiar la corrupción que lo rodeaba. Fue ahorcado aquí, un espectáculo macabro para que otros no se atrevieran a alzar la voz. Las palabras del anciano resonaron en su mente como un eco aterrador,
Jeremías sintió que la niebla a su alrededor se tornaba más densa y un frío cortante le atravesaba el cuerpo. Comprendía que la historia de Elías no era solo un relato, sino una advertencia sobre los peligros de la verdad. ¿Cómo se puede romper el ciclo?, preguntó, sintiendo que su destino estaba irremediablemente entrelazado con el del ahorcado. La verdad debe salir a la luz, pero muchos prefieren vivir en la mentira. Debes encontrar a aquellos que lo traicionaron, enfrentarlos. Solo así podrás liberar su alma. La urgencia de su misión lo llenó de determinación, pero el miedo se agazapaba en su interior. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la figura del ahorcado, su rostro distorsionado por el sufrimiento. La culpa de aquellos que lo traicionaron pesaba en la atmósfera, un recordatorio constante de que la justicia había sido mancillada. Jeremías se aventuró en la noche, decidido a enfrentar a don Samuel, el líder de la comunidad, el hombre que había estado detrás de la condena de Elías. La tensión se acumulaba en el aire y cada paso lo acercaba a un enfrentamiento que prometía desatar toda la oscuridad que había estado latente. Cuando finalmente se plantó frente a don Samuel, el anciano lo recibió con una sonrisa helada, como si conociera el tormento que llevaban las palabras de Jeremías. «He oído hablar de ti, joven. Eres valiente por venir aquí», dijo, su voz suave, pero cargada de una amenaza velada. «Quiero saber la verdad sobre Elías», replicó Jeremías, el temor luchando con su determinación. La sonrisa de don Samuel se desvaneció, y el silencio que siguió era denso, como si la habitación misma retuviera el aliento. Jeremías podía sentir la energía de la culpa y el miedo envolviendo al anciano. «La verdad, muchacho, es un arma de doble filo. A veces es mejor dejar que las sombras sigan ocultas. No todo lo que brilla es oro, y no toda la verdad es liberadora». Las palabras calaron hondo en Jeremías, pero, impulsado por la fuerza de Elías, supo que no podía retroceder. Con voz decidida, le exigió a don Samuel que hablara. En ese momento, la tensión estalló. Las revelaciones comenzaron a fluir. Cada palabra de don Samuel, un recordatorio del horror que había vivido. Jeremías sintió que las sombras a su alrededor se retorcían, como si se alimentaran de la verdad que salía a la luz. Finalmente, don Samuel cedió, y con sus palabras, las sombras que habían cubierto la calle de la amargura comenzaron a disiparse. Pero en su lugar, una oscuridad más profunda emergió, la realidad de lo que había sucedido, el eco del dolor que había atormentado a tantos. La noche se tornó un campo de batalla entre la verdad y la oscuridad, y Jeremías se sintió más cerca que nunca de su objetivo, pero también más amenazado por el horror que había desatado. Con el corazón en un puño, Jeremías decidió regresar a la calle de la amargura. La niebla se espesaba y el aire estaba cargado de una energía inquietante. Sabía que tenía que enfrentarse al ahorcado, dar voz a aquel que había sido silenciado por tanto tiempo. Mientras avanzaba, una sensación de desesperación lo invadió. La historia de Elías era una carga pesada, y cada paso que daba lo acercaba al umbral del horror. Las sombras parecían cobrar vida, susurrándole al oído, recordándole que el pasado nunca se olvida. Cuando llegó a la esquina donde había visto al ahorcado, el silencio era abrumador. La luna brillaba, pero su luz parecía impotente ante la oscuridad que lo rodeaba. Jeremías miró hacia arriba y vio la figura de Elías, suspendida en el aire, con un brillo espectral que emanaba tristeza y rencor. «Elías», susurró Jeremías, sintiendo el frío de su presencia. «Estoy aquí para escucharte». La figura se inclinó hacia él y un viento helado barrió la calle,
arrastrando consigo los ecos de almas perdidas. Jeremías sintió que su corazón latía con fuerza y el miedo se convertía en una urgencia abrumadora. «Libérame», susurró Elías, su voz un eco desgarrador. La justicia no ha sido hecha. Jeremías sintió un nudo en el estómago. Las revelaciones de don Samuel habían abierto la puerta a la culpa colectiva y sabía que debía actuar. Era un momento de confrontación, no solo con el espectro, sino con la historia que lo mantenía atrapado. Tu historia debe ser escuchada. La verdad necesita salir a la luz, dijo Jeremías, sintiendo que la fuerza del ahorcado lo envolvía. No te dejaré en el olvido. Las sombras a su alrededor comenzaron a vibrar y el viento arremetió con furia. Jeremías sintió que la calle misma respondía a su determinación, como si se estuviera preparando para un juicio. Las almas de aquellos que te traicionaron claman por justicia. Ellos deben enfrentarse a lo que hicieron, continuó, su voz resonando con poder. Elías pareció moverse, su forma distorsionándose en la niebla. Con un grito ahogado, la figura del ahorcado se desvaneció y la niebla se disipó, revelando las sombras de los traidores, quienes ahora eran atrapados por sus propios remordimientos. La noche se llenó de gritos, ecos de culpa que resonaban en la atmósfera. Jeremías comprendió que, al dar voz a Elías, había desatado una tormenta de dolor, pero también de verdad. Las almas que habían permanecido en la penumbra ahora emergían y la calle de la amargura se convertía en un escenario de redención y juicio. A medida que la claridad comenzaba a surgir, Jeremías sintió que la carga se levantaba. La historia de Elías estaba siendo escuchada y las sombras que lo habían mantenido atrapado finalmente se desvanecían. Con el eco de los gritos en sus oídos, Jeremías se dio cuenta de que había enfrentado no solo el horror de la historia, sino también el poder de la verdad. Y mientras la luna brillaba en lo alto, supo que la lucha por la justicia era un camino que debía ser recorrido, aunque estuviera lleno de sombras.